Sigamos con nuestro hermano Santo Tomás de Aquino, con su Summa contra Gentiles. Estamos en el libro tercero, capítulo segundo. Todo agente obra por un fin. Vamos a demostrar primeramente cómo todo agente, cuando obra, intenta algún fin. En los seres que obran manifiestamente por un fin, llamamos fin a aquello hacia donde va dirigido el impulso de la gente, de modo que cuando lo consiga se dice que ha conseguido el fin, y cuando no lo consigue que no ha alcanzado el fin perseguido, como ocurre con el médico que trabaja por la salud y con el hombre que corre hacia una meta determinada. Y respecto de esto nada importa que quien tenga de quien tenga o no conocimiento, pues el blanco es el fin tanto del saetero como del movimiento de la saeta. Ahora bien, el impulso de todo agente se dirige hacia algo cierto, pues de una potencia determinada no procede cualquier acción, sino que del calor procede la calefacción y del frío la refrigeración. Por eso los actos se especifican por sus objetos, pero a veces la acción termina en un hecho, como la construcción respecto de la casa y la curación respecto de la salud, y otras veces no como en los actos de entender y sentir. Y si la acción termina efectivamente en un hecho, el impulso de la gente tiende por ella al hecho, mas si no termina en un hecho, el impulso de la gente se resuelve en la misma acción. Luego es preciso que todo agente al obrar intente algún fin, que unas veces será el acto mismo y otras algo obtenido por él. El fin último de cuantos obran por un fin es aquel tras el cual nada busca el agente. Por ejemplo, la acción del médico tiene por meta la salud y una vez conseguida esta, nada intenta fuera de ella. Sin embargo, en la acción de un agente se ha de dar con algo tras lo cual nada intente, pues de lo contrario sus acciones tenderían al infinito, lo cual es ciertamente imposible, porque como es imposible rebasar el infinito, el agente nunca comenzaría a obrar, dado que nada se mueve hacia un objeto cuya consecución es imposible. Todo agente, pues, obra por algún fin. Si las acciones de un agente tienden al infinito, o se sigue de ellas un hecho o no. Si se sigue, la existencia de este hecho tendría realidad después de una serie infinita de acciones. Pero lo que exige el infinito no puede existir, pues el infinito nunca se puede rebasar. Y como es imposible hacer lo que no puede existir, y nadie puede hacer lo que no puede ser hecho, síguese que no es posible que un agente empiece a hacer algo que exige una serie infinita de acciones. Si de dichas acciones no se sigue ningún hecho, entonces el orden de dichas acciones será o según la jerarquía de las potencias activas, como si el hombre siente para imaginar, imagina para entender, entiende para querer, o según el orden de los objetos, como considero el cuerpo para considerar el alma, y ésta para considerar la sustancia separada, y ésta a su vez para considerar a Dios. Pero no es posible que tiendan al infinito ni las potencias activas ni las formas de las cosas, como se prueba en el libro segundo de la metafísica de Aristóteles, pues la forma es principio de operación. Y tampoco los objetos y los seres, pues hay un primer ser, según se probó en el capítulo 42 del libro primero.
Luego es imposible que las acciones tiendan al infinito y por consiguiente es necesario que haya algo en cuya posesión descanse el esfuerzo de la gente. Así pues, toda gente obra por algún fin. En los seres que obran por un fin, todos los intermedios entre el primer agente y el fin último son fines respecto de los medios que les proceden y principios respecto de los subsiguientes. Por eso, si el impulso de la gente no dice relación a algo determinado, sino que, como queda dicho, sus actos se dirigen al infinito, es preciso que los principios activos tiendan al infinito, lo cual, según vimos, es cosa imposible. Por consiguiente, es necesario que la intención de la gente se dirija hacia algo determinado. Todo agente obra por instinto o intelectualmente, y no cabe duda de que los que obran intelectualmente lo hacen por un fin, puesto que con la mente conciben lo que llevarán a cabo con la acción, y con tal concepto previo obran, que es obrar intelectualmente. Ahora bien, así como en el entendimiento previdente existe una total semejanza del efecto que se realizará mediante la acción, así también en quien obra por instinto preexiste la semejanza del efecto natural, para que se determina la acción a dicho efecto. Por eso vemos que el fuego engendra al fuego y la oliva a la oliva. Por tanto, así como el que obra intelectualmente tiende mediante su acción a un fin determinado, del mismo modo tiende el que obra por un instinto. En consecuencia, todo agente obra por algún fin. El defecto existe exclusivamente en los seres que están ordenados a un fin, pues a nadie se le imputa como defecto el fallar en aquello a que no está ordenado. Por ejemplo, al médico se le imputa como defecto el no sanar, y no al arquitecto o al gramático. Ahora bien, el defecto se da también tanto en las cosas artificiales, por ejemplo cuando un gramático no habla correctamente, como en las cosas naturales, como en el caso de los partos monstruosos. Según esto, tanto el que obra según naturaleza como el que obra según el arte e intencionadamente obran por un fin. Si el agente no intentara un efecto determinado, todos los efectos serían indiferentes. Mas como lo que es indiferente respecto a muchas cosas no tiende más hacia una que hacia otra, síguese que de lo que es totalmente indiferente no resulta ningún efecto si algo no lo determina en un sentido. Sería por lo tanto imposible que obrara. En consecuencia, todo agente tiende hacia un objeto determinado que es su fin. Hay acciones, sin embargo, que son realizadas al parecer sin ningún fin, como el juego, la especulación, y las que se ejecutan sin prestar atención, como el rascarse la barba y otras parecidas. Esto podría inducir a alguno a creer que se dan agentes que no obran por un fin, pero se ha de saber que la especulación no persigue fin alguno, porque su fin es ella misma, y el juego a veces se constituye en fin, por ejemplo cuando se juega por el placer de jugar, y otras veces tiene un fin, como cuando jugamos para estudiar mejor después. Ahora bien, las acciones ejecutadas sin atención no proceden del entendimiento, sino de una súbita imaginación o de un principio natural. Por ejemplo, el desorden del humor excita el prurito de rascarse la barba, lo cual se ejecuta sin atención alguna por parte de la gente. Y todas estas cosas tienen una finalidad, aunque no intervenga el entendimiento. Con todo lo dicho, se rechaza el error de los antiguos naturalistas
quienes sostenían que todo se hace por necesidad de la materia, negando en consecuencia la causalidad final de lo creado. Seguimos con Santo Tomás de Aquino con su Suma contra Gentiles. Estamos en el libro 3, capítulo 16. El fin de todas las cosas es el bien. Si todo agente obra por un bien, según hemos probado, capítulo 3, resulta además que el fin de cualquier ente es el bien. Y si todo ente se ordena al fin por su propia acción, es menester que o la misma acción o el fin de la misma sea también el fin de la gente, el cual es su propio bien. El fin de una cosa es aquello en que termina su apetito, y el apetito de una cosa cualquiera termina en el bien. Pues los filósofos definen el bien de esta manera: lo que todas las cosas apetecen. Así pues, el fin de una cosa cualquiera será algún bien. Aquello a lo cual tiende una cosa cuando se encuentra fuera de ella, y en lo que descansa cuando lo posee, es su propio fin. Ahora bien, cada cual, si carece de la propia perfección, tiende hacia ella en cuanto le es posible, y cuando la alcanza, en ella descansa. Según esto, el fin de cada cosa es su propia perfección, pero la perfección de todo ser es su propio bien. Luego todo ser se ordena al bien como a su propio fin. De la misma manera están ordenados al fin los seres que lo conocen como los que no lo conocen, aunque los que lo conocen se mueven por sí mismos hacia el bien, mientras que los que no lo conocen tienden hacia él como dirigidos por otro, según se ve en el ejemplo del saetero y la saeta. Mas los que conocen el fin se ordenan siempre al bien, tomado como fin, porque la voluntad, que es el apetito del fin preconocido, solo tiende a lo que tiene razón de bien, el cual es su propio objeto. Así pues, incluso las cosas que no conocen el fin se ordenan al bien como a su fin. Por lo tanto, el fin de todas las cosas es el bien. Seguimos con Santo Tomás de Aquino con su Suma contra Gentiles. Estamos en el libro 3, capítulo 17. Todo está ordenado a un solo fin, que es Dios. Lo anterior demuestra que todo está ordenado a un solo bien, tomado como último fin. Si nada tiene a una cosa tomada como fin, sino en cuanto que es bueno, es preciso pues que el bien en cuanto tal sea fin. Según esto, lo que es sumo bien será también el sumo fin, pero el sumo bien es único y es Dios, según se probó en el libro 1, capítulo 42. Luego todo está ordenado como a su fin, a un bien sumo que es Dios. Lo supremo de un género es la causa de todo cuanto está comprendido en él. El fuego, que es lo más cálido, es causa del calor de los otros cuerpos. Por lo tanto, Dios, que es el sumo bien, es causa de la bondad de todos los bienes. Luego también es la causa de todo lo que se considere como fin, y éste es tal por lo que tiene de bueno. Ahora bien, lo que hace ser tal a una cosa es por su parte más que ella. Luego Dios pues es fin supremo de todas las cosas. En cualquier género de causas, la primera es más causa que la segunda, pues la causa segunda es tal por la causa primera. Luego, aquello que en el orden de las causas finales es la causa primera, es preciso que sea más causa final de cualquier cosa que su propia causa final próxima. Dios es la primera causa en el orden de causas finales, por ser lo supremo
en el orden de los bienes. Por lo tanto, es más fin de cualquier cosa que su propio fin próximo. En todos los fines ordenados es preciso que el último sea el fin de todos los precedentes. Por ejemplo, si se prepara la purga para darla al enfermo y a éste se le da para purgarlo, y se le purga para descargarlo, y se le descarga para que sane, es preciso que la salud sea el fin de todos los precedentes mencionados. Pero vemos que todas las cosas están ordenadas bajo un sumo bien, según los diversos grados de bondad, y que dicho bien es la causa de toda bondad, y en consecuencia, como el bien tiene razón de fin, todas las cosas están ordenadas bajo Dios último fin, como fines precedentes. Es preciso, pues, que Dios sea el fin de todas las cosas. El bien particular se ordena al bien común como a su fin, porque el ser de la parte es por el ser del todo. Por eso el bien del pueblo es más excelente que el bien de un solo hombre. Pero el sumo bien, que es Dios, es el bien común, puesto que de él depende el bien de todos. Y el bien que hace buena a una cosa es un bien particular de la misma y de quienes le están subordinados. Luego todas las cosas están ordenadas como a su fin a un solo bien, que es Dios. El orden de fines está en correspondencia con el orden de agentes, porque así como el agente supremo mueve a los agentes segundos, así también es preciso que todos los fines de los agentes segundos se ordenen al fin del agente supremo, pues todo lo que hace el agente supremo lo realiza en atención a su propio fin. Ahora bien, el agente supremo promueve las acciones de todos los agentes inferiores, moviéndolos a realizarlas en orden a sus propios fines. De aquí se sigue que todos los fines de los agentes segundos estén ordenados por el primer agente a su propio fin. Pero el agente primero de todas las cosas es Dios, según se probó en el libro segundo, capítulo 15, y el fin de su propia voluntad no es otro que su bondad, que es el mismo, como lo probamos en el libro primero, capítulo 74. Según esto, todo lo creado inmediatamente por él o por medio de las causas segundas está ordenado a Dios como a su fin, y tales son todos los entes, porque según se prueba en el libro segundo, capítulo primero, nada puede haber que no haya recibido de él el ser. Luego todo está ordenado a Dios como a su fin. El fin último de cualquier hacedor en cuanto tal es el mismo, puesto que nos servimos de lo que hacemos en provecho propio, y si alguna vez lo hacemos por otro, redunda en nuestro propio bien, útil, deleitable u honesto. Dios es la causa hacedora de todas las cosas, de unas inmediatamente y de otras mediante las otras causas, como consta por lo dicho en el libro segundo, capítulo 15. Él mismo es pues el fin de todas las cosas. Entre todas las causas obtiene la primacía el fin, y a él deben las demás el ser causadas en acto, porque el agente no obra si no es por el fin, como ya se demostró en el capítulo segundo. Pero la materia se reduce al acto de la forma por el agente. Por eso la materia se hace actualmente materia de esto, e igualmente la forma se hace forma de esto por la acción del agente, y en consecuencia por el fin. Además, el fin posterior es causa de que el fin precedente se intente como tal, porque nadie va hacia un fin próximo si no es por razón del último. Según esto, el fin último es la primera causa de todo, y como el ser primera causa de todo,
ha de convenir necesariamente al ente primero, que es Dios, como antes se demostró, síguese que Dios es el fin último de todas las cosas. Por esto se dice en los Proverbios: todo lo ha hecho Dios para sí mismo, y en el Apocalipsis: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Seguimos con Santo Tomás de Aquino con su Suma contra Gentiles. Estamos en el libro tercero, capítulo 18. ¿Cómo es Dios el fin de las cosas? Queda por averiguar de qué modo es Dios el fin de todo, y lo veremos por la doctrina anterior. Dios es el fin último de todo, siendo no obstante el primero de todos en el ser. Hay algún fin que, aunque sea el primero en el causar, en cuanto que es intencionado, es sin embargo el último en existir, y como este son todos los fines que un agente se propone con su acción. Por ejemplo, el médico establece en el enfermo la salud con su actuación, que es para él su fin. Y hay también otro fin que precede tanto en el causar como en el existir, como llamamos fin a lo que uno pretende alcanzar con su acción o movimiento, como alcanza el fuego el lugar superior y el rey alcanza la ciudad peleando. Dios es pues fin de las cosas como algo que cada una ha de alcanzar a su manera. Dios es a la vez fin último de las cosas y primera gente, según se demostró en el capítulo anterior. Pero el fin establecido por la acción de un agente no puede ser agente primero, pues es más bien un efecto del agente. Luego Dios no puede ser fin de las cosas de esta manera, sino como algo preexistente que se ha de alcanzar. Si un agente obra por una cosa ya existente y su acción produce un efecto, es preciso que con la acción del agente se adquiera algo para la cosa por quien se obra. Por ejemplo, si los soldados pelean por el jefe al cual se da la victoria que ellos alcanzan con su actuación, nada puede adquirirse para Dios mediante la actuación de las cosas, pues su bondad es absolutamente perfecta, como se demostró en el libro primero, capítulo 37. Resulta pues que Dios es el fin de las cosas, no como algo constituido o realizado por ellas, ni tampoco como si éstas hubieran alcanzado algo para Él, sino de esta única manera, porque Él mismo se da a ellas. Es preciso que el efecto tienda al fin, de la misma manera que el agente obra por el fin. Ahora bien, Dios, que es el primer agente universal, no obra como si tuviera que adquirir algo con su acción, sino como prodigando algo con ella, porque no está en potencia para poder recibir nada, sino en acto perfecto, y por esto puede dar pródigamente. Por lo tanto, las cosas no se ordenan a Dios como a un fin para el cual se adquiera algo, sino para conseguir a Dios por Dios y a su manera, puesto que Él mismo es el fin. Seguimos con Santo Tomás de Aquino con su Suma contra Gentiles. Estamos en el libro tercero, capítulo 25. El fin de toda sustancia intelectual es el entender a Dios. Este capítulo, como es un poco largo, lo dividimos en dos. Como todas las criaturas, incluso las que carecen de entendimiento, están ordenadas a Dios como a su último fin, y cada una de ellas lo alcanza en la medida en que participa de la semejanza divina, las criaturas intelectuales lo alcanzan de un modo especial, es decir, entendiendo con su propia operación a Dios. Por ello, es preciso que esto sea el fin de la criatura intelectual, o sea, el entender a Dios.
Según se demostró en el capítulo 17, el fin último de todas las cosas es Dios, pues cada una intenta unirse a Dios como último fin todo cuanto puede. Ahora bien, una cosa se une más íntimamente a Dios si es capaz de alcanzar de alguna manera su sustancia, lo cual se realiza cuando uno puede conocer algo de la sustancia divina, consiguiendo una determinada semejanza de la misma. Según esto, la sustancia intelectual tiende al conocimiento de Dios como a su último fin. El fin es la operación propia de cada ser, pues es su segunda perfección. Por eso lo que está bien dispuesto para su propia operación se llama virtuoso y bueno, mas la operación propia de la sustancia intelectual es el entender. Luego el entender es su fin. Por lo tanto, lo que sea perfectísimo en esta operación, eso será el último fin, sobre todo en aquellas operaciones que no están ordenadas a cosas externas, como son el entender y el sentir, y como dichas operaciones reciben la especie de los objetos y mediante ella los conocen, es preciso que una cualquiera de ellas sea tanto más perfecta cuanto más perfecto sea su objeto. Y así entender el inteligible perfectísimo que es Dios será lo perfectísimo en este género de operación que es el entender. Por lo tanto, conocer a Dios entendiéndolo es el fin último de toda criatura intelectual. Sin embargo, alguien puede decir que el fin último de la sustancia intelectual consiste ciertamente en entender un máximo inteligible, pero el máximo inteligible de esta o de aquella sustancia intelectual no es el máximo inteligible absoluto, porque cuanto más alta es una sustancia, tanto más noble y excelente es su inteligible máximo. Por esto, la suprema sustancia intelectual creada tiene posiblemente por máximo inteligible lo que es máximo en absoluto, y por ello su felicidad consistirá en entender a Dios. Sin embargo, otra sustancia intelectual inferior tendrá que entender un inteligible inferior que es no obstante lo máximo de cuanto ella entiende. Y sobre todo parece que el entendimiento humano, dada su debilidad, no ha de poder entender lo máximo inteligible absoluto, porque en relación con lo máximo inteligible es como el ojo de la lechuza respecto al sol. No obstante, se ve claramente que el fin de cualquier sustancia intelectual, por ínfima que sea, es el entender a Dios. Hemos demostrado antes, en el capítulo 17, que el fin último a que tienden todos los seres es Dios. El entendimiento humano, aunque en el orden de las sustancias intelectuales sea el más bajo, no obstante es superior a todos los seres que carecen de entendimiento. Si pues una sustancia más noble no puede tener un fin menos noble, el fin del entendimiento humano será el mismo Dios. Pero todo ser inteligente alcanza su último fin por el hecho de entenderlo, según vimos. Luego el entendimiento humano entendiendo llega a Dios como último fin. Así como las cosas que carecen de entendimiento tienden hacia Dios como fin por vía de semejanza, así las sustancias intelectuales tienden hacia Él por vía de conocimiento, según consta por lo dicho. Pero aunque las cosas que carecen de entendimiento tiendan a asemejarse a sus próximos agentes, no obstante su tendencia natural no descansa ahí, pues tiene por fin el asemejarse al sumo bien, como vimos en el capítulo 19, aunque dicha semejanza la alcancen de modo imperfectísimo. Así pues, lo poco que el entendimiento humano pueda percibir del conocimiento divino, eso será para él su último fin,
más bien que cualquier conocimiento perfecto de los inteligibles inferiores. Lo que principalmente desea cada cual es su último fin. El entendimiento humano desea y ama y sobremanera se deleita en el conocimiento de lo divino, por menguado que sea, mucho más que con el conocimiento perfecto que tiene de las cosas inferiores. Luego, el último fin del hombre es el entender de alguna manera a Dios. Cada cual tiende a la semejanza divina como a su propio fin. Luego, aquello que más le asemeje a Dios será su último fin. La criatura intelectual se asemeja principalmente a Dios por el hecho de ser inteligente, pues tiene sobre todas las criaturas esta semejanza que incluye todas las otras. Ahora bien, en este género de semejanza más se asemeja a Dios cuando entiende en acto que cuando entiende habitualmente o en potencia, porque Dios está siempre entendiendo en acto, según se probó en el libro primero, capítulo 56, y entendiendo en acto se asemeja todavía más a Dios, puesto que lo entiende, pues Él, al entenderse a sí mismo, entiende todo lo demás, según se probó en el libro primero, capítulo 49. Por lo tanto, el último fin de la criatura intelectual es entender a Dios. Seguimos con el libro tercero, capítulo 23. Lo que solo es amable por su ordenación a otro, lo es con relación a aquello que es exclusivamente amable de por sí, y no cabe suponer un proceso infinito en el apetito natural, porque el deseo natural se frustraría al no poder rebasar el infinito. Ahora bien, todas las ciencias, artes y potencias prácticas son únicamente amables en orden a otra cosa, porque su fin no es el saber, sino el obrar. Sin embargo, las ciencias especulativas son amables en sí mismas, porque su fin es el saber mismo. Es más, fuera de la consideración especulativa, cualquier acción humana tiene un fin distinto de sí, pues incluso la acción de jugar, que al parecer no tiene finalidad alguna, tiende a un fin debido, por ejemplo, el de aliviar de algún modo la mente, para que después podamos realizar mejor las operaciones más pesadas. De lo contrario, si el juego se buscara de por sí, deberíamos jugar siempre, y esto es incongruente. Luego, las artes prácticas están ordenadas a las especulativas, e igualmente toda operación humana se ordena a la especulación intelectual como a su fin, pero el fin último de todas las ciencias y artes es propio, al parecer, de aquella a que se ordenan, la cual es como directora y normativa de las demás. Así, el arte de navegar, al cual se ordena el fin de la nave, que es su propio uso, da normas y dirige al arte de construir las naves. En esta situación se encuentra la filosofía prima con relación a las demás ciencias especulativas, pues todas dependen de ella, en cuanto que de ella reciben sus principios y las normas contra quienes niegan los principios, y esta filosofía prima se ordena de por sí al conocimiento de Dios como a su último fin, y por esto se llama ciencia divina. Luego, el conocimiento de Dios es el fin último del conocimiento y de la operación del hombre. Es preciso que en todos los agentes y motores ordenados, el fin del primer agente y motor sea el último de todos, como el fin del jefe del ejército es el último de quienes combaten a sus órdenes. Ahora bien, entre todas las partes del hombre, el entendimiento es el motor superior,
pues el entendimiento mueve al apetito proponiéndole su objeto. El apetito intelectivo, que es la voluntad, mueve a los apetitos sensitivos, que son el irascible y el concupiscible. Por eso no obedecemos a la concupiscencia sin mandato expreso de la voluntad, y el apetito sensitivo, una vez consciente, la voluntad mueve al cuerpo. Así pues, el fin del entendimiento es a la vez el fin de todas las acciones humanas, mas el fin y el bien del entendimiento es la verdad. En consecuencia, el último fin es la primera verdad. Luego, el fin último y total del hombre, incluidas sus operaciones y deseos, es el conocimiento de la verdad primera, que es Dios. En todos los hombres hay un deseo natural de conocer las causas de todo cuanto ven. Por eso, al principio, admirados los hombres de lo que veían, y no conociendo sus causas, comenzaron a filosofar, y al encontrarlas se aquietaban. Mas es de advertir que la inquisición no cesa mientras no se llega a la causa primera, pues cuando conocemos la causa primera, entonces juzgamos que sabemos de verdad. Luego, el hombre desea naturalmente conocer como último fin la causa primera, y esta causa primera de todo es Dios. Según esto, el último fin del hombre es el conocer a Dios. El hombre desea naturalmente conocer la causa de cualquier efecto desconocido. Ahora bien, el entendimiento humano conoce el ente universal. Desea, pues, conocer su propia causa, que es solamente Dios, según probamos en el libro 2, capítulo 15. Pero nadie alcanza su último fin mientras no se aquieta su deseo. Por lo tanto, a la felicidad humana, que es su último fin, no le basta cualquier conocimiento intelectual, sino cuenta con el conocimiento de Dios, que pone término como último fin al deseo natural. Luego, el fin último del hombre es conocer a Dios. El cuerpo, que con apetito natural tiende a su propio lugar, tanto más impetuosa y velozmente se mueve cuanto más se acerca al fin. Por eso prueba Aristóteles en el primero del cielo, su primer libro del cielo, que el movimiento natural rectilíneo no tiende hacia el infinito, ya que después no se movería más que antes. Según esto, lo que tendiendo hacia algo se mueve con más vehemencia después que antes en dirección a lo que tiende, no se mueve hacia el infinito, sino hacia algo determinado. Y tenemos un ejemplo en el deseo de saber, pues cuanto más cosas sabe uno, tanto más le afecta el deseo de saber. Por lo tanto, en el hombre el deseo natural de saber tiende hacia un fin determinado, y este no puede ser otro que un objeto nobilísimo de conocimiento, es decir, Dios. Luego, el conocer a Dios es el fin último del hombre. El fin último del hombre y de toda sustancia intelectual se llama felicidad o bienaventuranza, pues esto es lo que desea como fin último toda sustancia intelectual, y lo desea de por sí. En consecuencia, la bienaventuranza y felicidad última de cualquier sustancia intelectual es el conocer a Dios. Por este motivo dice San Mateo: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y San Juan: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, verdadero Dios. La opinión de Aristóteles está de acuerdo con esta sentencia, pues en el último de los Éticos dice que la felicidad última del hombre es especulativa, en cuanto a la especulación del objeto nobilísimo del conocimiento.
Seguimos con Santo Tomás de Aquino con su Suma contra Gentiles. Estamos en el capítulo tercero, en el libro tercero, capítulo 26. Si la felicidad consiste en un acto de la voluntad. Este capítulo también es un poco largo, lo dividiremos en dos. Como la sustancia intelectual alcanza con su operación a Dios, no sólo entendiéndole, sino también deseándole y amándole y deleitándose en él, mediante un acto de la voluntad, podría parecer a alguien que el último fin y la felicidad última del hombre no consisten en conocer a Dios, sino más bien en amarle o en posesionarse de él mediante algún otro acto de la voluntad. Objeciones, sobre todo porque el objeto de la voluntad es el bien, que implica razón de fin, mientras que lo verdadero, que es el objeto del entendimiento, sólo tiene razón de fin cuando es bueno. Por eso no parece que el hombre haya de alcanzar su último fin por un acto del entendimiento, sino más bien por un acto de la voluntad. Además, la perfección última de la operación es la delectación, que perfecciona a la operación como la hermosura a la juventud, según dice Aristóteles en el libro 10 de los Éticos. Si pues la operación perfecta es el fin último, mejor parece que el último fin consista en una operación de la voluntad y no en el del entendimiento. La delectación se nos presenta como algo que se desea de por sí y no en orden a otra cosa, pues es necio preguntar a uno por qué quiere deleitarse. Tal es la condición del último fin, que se busque de por sí. Luego, al parecer, el último fin consiste más bien en una operación de la voluntad que en la operación del entendimiento. Todos los seres coinciden principalmente en apetecer el último fin, por ser cosa natural. Es así que muchos buscan más la deleitación que el conocimiento. Por lo tanto, parece que la deleitación es más fin que el conocimiento. Parece que la voluntad es una potencia superior al entendimiento, porque ella mueve al entendimiento a realizar su acto, pues el entendimiento, cuando uno quiere, considera en acto lo que posee de modo habitual. Luego, la acción de la voluntad parece ser más noble que la del entendimiento. Según esto, el fin último, que es la bienaventuranza, parece consistir más bien en un acto de la voluntad que en el acto del entendimiento. Respuestas. Pero se demuestra claramente que esto es imposible, siendo la bienaventuranza el bien propio de la naturaleza intelectual. Es preciso que le convenga en conformidad con lo que es propio de la misma, y lo propio de la naturaleza intelectual no es el apetito, pues éste se halla en todos los seres, aunque de diversa manera. Sin embargo, dicha diversidad nace de los diversos modos como se encuentran los seres con respecto al conocimiento, pues los que carecen en absoluto de conocimiento sólo tienen apetito natural. Los que tienen conocimiento sensitivo tienen apetito sensitivo, y que comprende el irascible y el concupiscible. Por el contrario, los que tienen conocimiento intelectivo tienen un apetito proporcionado a él, o sea, la voluntad. Luego, la voluntad, considerada como apetito, no es lo característico de la naturaleza intelectual, lo es en cuanto que depende del entendimiento, mas el entendimiento en sí considerado es lo propio de la naturaleza intelectual. Por lo tanto, la bienaventuranza o felicidad consiste principal y sustancialmente más bien en el acto del entendimiento, en el acto del entendimiento que en el acto de la voluntad. En todas las potencias que son movidas por sus objetos, estos son naturalmente anteriores a los actos de dichas potencias, como el motor es anterior al moverse de su propio móvil. Es así que la voluntad
Es así que la voluntad es una potencia como estas, pues lo apetecible mueve al apetito. Según esto, el objeto de la voluntad precede naturalmente al acto de la misma. En consecuencia, su primer objeto precederá a todos sus actos. Luego, el acto de la voluntad no puede ser lo preferentemente querido, y esto es precisamente el último fin, que es la bienaventuranza. No es pues posible que la bienaventuranza o felicidad sea el acto mismo de la voluntad. En todas las potencias que pueden volverse sobre sus propios actos, se requiere previamente que el acto de la potencia tienda hacia otro objeto y después vuelva sobre sí mismo, porque si el entendimiento entiende que se entiende, es preciso afirmar que antes entienda otra cosa y como consecuencia se entienda a sí mismo, pues el entender tal que entiende el entendimiento es objeto de alguna cosa, y por esto es menester o que se proceda indefinidamente, o que si se llega al entendimiento primero, éste no sea el entender tal, sino una cosa inteligible. De la misma manera, es preciso que lo preferentemente querido no sea el mismo querer, sino algún otro bien. Sin embargo, lo preferentemente querido de la naturaleza intelectual es la bienaventuranza misma o la felicidad, pues por ella queremos cuanto queremos. Es imposible, pues, que la felicidad consista esencialmente en un acto de la voluntad. La verdad de la naturaleza de un ser está en proporción con lo que constituye su propia sustancia, porque el hombre verdadero se diferencia del pintado precisamente por su constitución sustancial, pero la bienaventuranza verdadera no se diferencia de la falsa según el acto de la voluntad, porque la voluntad se halla de idéntica manera deseando, amando o deleitándose en lo que se le propone como sumo bien, tanto si es verdadero como si es falso, pues el averiguar si lo que se le propone como bien sumo lo es en realidad o no lo es, depende del entendimiento. Según esto, la bienaventuranza o felicidad consiste esencialmente más bien en el acto del entendimiento que en el de la voluntad. Si un acto cualquiera de la voluntad fuera la felicidad misma, tal acto sería o desear o amar o deleitarse, mas es imposible que el desear sea el último fin, pues el deseo se da cuando la voluntad tiende hacia lo que no tiene todavía, y esto se opone a la razón de último fin. Tampoco el amar puede ser último fin, porque el bien se ama no sólo cuando se tiene, sino también cuando no se tiene, ya que el amor es la causa de que se busque con deseo lo que no se tiene, y si el amor de lo que ya se tiene es más perfecto, esto es efecto de la posesión del bien amado. Luego, una cosa es tener el bien, que es el fin, y otra el amar, lo cual antes de tener es imperfectísimo y después es perfectísimo. Igualmente tampoco la deleitación es el último fin, pues la misma posesión del bien es la causa de la deleitación, porque nos deleitamos o cuando sentimos el bien que ahora tenemos, o cuando nos acordamos de haberlo tenido antes, o cuando esperamos tenerlo en el futuro. La deleitación no es, pues, el último fin, por lo tanto, ningún acto de la voluntad puede ser sustancialmente la verdadera felicidad. Si la deleitación fuera el último fin, habría que apetecerla de por sí, pero esto es falso, porque importa saber qué deleitación se apetezca atendiendo a aquello de donde procede, pues la deleitación resultante de las operaciones buenas y que se han de apetecer
es buena y debe apetecerse, pero la que resulta de las malas es mala y se ha de huir. Tenemos pues que tanto su bondad como el deber de apetecerla dicen referencia a otra cosa. Luego ella no puede ser el último fin, que es la felicidad. Seguimos con el libro tercero, capítulo 26. El recto orden de las cosas está en consonancia con el orden de la naturaleza, pues las cosas naturales se ordenan a su fin sin errar. Ahora bien, en las cosas naturales la deletación es por la operación y no viceversa, pues vemos que la naturaleza puso la deletación en aquellas operaciones de los animales que están ordenadas claramente a fines necesarios. Por ejemplo, en el comer, que se ordena a la conservación del individuo, y en el uso de lo venéreo, que se ordena a la conservación de la especie, porque si en ello no hubiera deletación, se abstendrían los animales de dichas cosas necesarias. Es pues imposible que la deletación sea el último fin. Parece que la deletación no es otra cosa que el descanso de la voluntad en algún bien conveniente, como el deseo es la inclinación de la voluntad hacia un bien a conseguir, y así como el hombre se inclina por la voluntad hacia el fin y en él descansa, así también los cuerpos naturales se inclinan naturalmente hacia sus propios fines y descansan una vez los consiguen. Y sería ridículo decir que el fin del movimiento de un cuerpo pesado no es el estar en su propio lugar, sino en el cese de la inclinación con que tendía a él. Pues si lo primero que intentara la naturaleza fuera el cese de la inclinación, no la daría, porque precisamente se la da para que tienda a su propio lugar, y una vez que lo consigue como si fuera el fin, síguese el cese de la inclinación. Así pues, el cese no es el fin, sino algo concomitante, como tampoco lo es la deletación, sino algo concomitante. Con mayor razón, ningún acto de la voluntad es la felicidad. Si el fin de una cosa es algo exterior, se llamará fin último a la operación con que primero lo consigna. Por ejemplo, la posesión de la riqueza y no el amor o deseo de la misma. Estamos con Santo Tomás de Aquino, con su Suma contra Gentiles. Estamos en el libro tercero, capítulo 37. La felicidad suprema del hombre consiste en la contemplación de Dios. Sí, pues la felicidad suprema del hombre no está en los bienes externos llamados de fortuna, ni en los bienes del cuerpo, ni en los del alma respecto a la parte sensitiva, ni tampoco en los de la parte intelectiva respecto a los actos de las virtudes morales, ni en las intelectuales que se refieren a la acción, como son el arte y la prudencia. Resultará que la suprema felicidad del hombre consistirá en la contemplación de la verdad, pues esta operación es propia exclusivamente del hombre, no habiendo otro animal que en modo alguno la posea. Es más, tampoco se ordena a cosa alguna como fin, puesto que la contemplación de la verdad se busca por ella misma. Incluso por esta operación se une el hombre a los seres superiores, asemejándoseles, porque esta es, entre las operaciones humanas, la única que se encuentra en Dios y en las sustancias separadas. Además, con esta operación se aproxima a los seres superiores al conocerlos de algún modo. Por otra parte, el hombre se basta a sí mismo para esta operación, ya que para realizarla apenas precisa la ayuda de las cosas externas. Y por último, todas las otras operaciones parecen estar ordenadas a esta como a su fin,
pues para una perfecta contemplación se requiere la integridad corporal, que es fin de todas cosas artificiales necesarias para la vida. Requiérese también el sosiego de las perturbaciones pasionales, que se alcanza mediante las virtudes morales y la prudencia, y también el de las perturbaciones externas, que es lo que persigue en general el régimen de vida social, de modo que, bien atendidas las cosas, todos los oficios humanos parecen ordenarse a favor de quienes contemplan la verdad. No es posible, sin embargo, que la suprema felicidad humana consista en la contemplación ordenada a la comprensión de los principios, la cual es imperfectísima en razón de su máxima universalidad y tiene un conocimiento meramente potencial de las cosas. Además, es principio que nace de nuestra propia naturaleza y no fin del estudio humano acerca de la verdad. Tampoco lo es la contemplación perteneciente a las ciencias cuyos objetos son las cosas inferiores, ya que la felicidad se ha de dar en la operación del entendimiento, que versa sobre las cosas más nobles. Resulta, pues, que la suprema felicidad humana consiste en la contemplación sapiencial de las cosas divinas. Así vemos por vía de inducción lo que anteriormente en el capítulo 25 probamos por deducción, o sea que la suprema felicidad humana sólo consiste en la contemplación de Dios.